La complejidad de las relaciones y sentimientos, confesados o no, conscientes o inconscientes, que se tejen sobre el tapiz de la familia, sirvieron de hilo a William Faulkner para confeccionar una obra maestra de la literatura universal: El ruido y la furia. El patrón guía el sur de los Estados Unidos y las sombras fantasmagóricas proyectadas desde su pasado. El traje, diseñado con audacia por Faulkner, resulta de difícil adaptación en un cuerpo cinematográfico, pero Martin Reed consiguió en la película que vamos a ver hoy que al menos no se desilvanara la historia, manteniendo en esencia su fuerza gracias al pulso de los actores y pese a los convencionalismos fílmicos a la que sometió a la obra original. Lo que vamos a ver quizás no es Faulkner, pero sí es cine. No sé si hoy habrá aquí ruido, pero furia seguro que mucha, porque han venido ellos, colaboradores habituales del Callejón de las Maravillas. Antonio Lázaro, escritor, hola. Hola, furia hispánica. Bien, bien, bien. David Parajes, autor del blog Memorias del Cine Club, ¿qué tal? Pues muy bien y dispuestos ¿Furioso? Y ruidoso también. Y ruidoso Ahora vamos también, a hacer ruido con la sí. película. Sí. Y no sé si será faulkneriano o no, Alberto Carpintero, Sí, guionista y director. Me pega, ¿no? Ese Sí. de ahí. La ruido y la furia es una mezcla. Mi Bueno, más voz bien cuando farfullo, ¿no? José Luis Cuerda, ¿no? Eres tú de... Es una mezcla de todo. José de Luis todo. Cuerda, más que Faulkner, Me José gusta Luis mucho Cuerda, José Luis Cuerda, la verdad. amanece que no es poco. A ver cuándo la damos. Sí. Voto por ella. Sí, que también se menciona ahí a Faulkner, ¿no? A Faulkner, Claro. como dicen en Amanece Sí, que no es poco. exacto. Bueno, El ruido y la furia, una adaptación bastante libre de la obra literaria de William Faulkner, una película dirigida por Martin Reed que merece mucho la pena que vean, ¿verdad, Antonio? Pues sí, yo debo confesar que, bueno, la vi hace 1000 años en Filmoteca, pero que es una película que realmente hay muy pocas opciones de encontrarse, incluso en cine, a nivel de cineclubs, de comprar un DVD en una DVDteca buena, etcétera. Es una película un poco descatalogada en cierto sentido y bueno, pues tiene el gran interés de que Martin Reed es uno de los directores que más apostó desde Hollywood por la adaptación de la obra, difícil obra de Faulkner, y le quedó una película que yo creo que bueno, que es muy digna de verse, de pasiones entrecruzadas, en el borde de un melodrama, en el borde de la tragedia todo el rato, pero sin cruzar ese umbral, y una película emotiva que sorprende de emociones y que consigue trasladar ese mundo estanco, cerrado, experimental, en cierto modo muy ancestral, pero a la vez muy vanguardista de la novela de Faulkner, a lo que es una película muy de su época, de finales de los 50, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad que nuestros seguidores y que los espectadores no deben desaprovechar. Hay que verla. David, ¿estás de acuerdo? Completamente, y además es una buena oportunidad también de descubrir a un director como Martin Reed, que con todo el talento que tiene, es verdad que nunca figura en estas listas de los grandes directores de la historia del cine y estas cosas, siempre está como en un segundo plano, y la verdad es que a mí particularmente me gusta mucho su estilo, es muy elegante, muy clásico, mueve la cámara cuando hay que moverla, y sabe dirigir muy bien actores, y lo mismo que digo con Reed, lo digo con lo que para mí supone la joya de esta película, que es Joan Woodward, ¿no? Que también es una actriz con un talento inmenso, pero que nunca está en esas listas de grandes actrices, ¿no? Creo que su genialidad queda patente con un personaje que no es nada fácil,
Y además está muy bien acompañada por el resto de actores de la película, que es verdad que son los que sostienen. Siempre tenemos un poco miedo a enfrentarnos a estas películas con una base literaria tan profunda y tan respetable, ¿no? Como puede ser una novela importante, en este caso de Faulkner. Y siempre tendemos a verlas un poco de una forma un poco reverencial, ¿no? Y yo creo que es bueno quitarse un poco a veces estas pesadas cargas y olvidarnos un poco del texto de origen, que por supuesto está ahí, ¿no? Impregna toda la película, pero vamos a verla como si fuese una película y en este caso una gran película que efectivamente creo que merece la pena descubrir. Alberto, ¿Qué tal? ¿qué Pues, más nos aportas para sí, invitarnos a ver? Siempre cuando se habla en tercero ya poco hay que... No, pero yo sobre todo estoy de acuerdo con Antonio. Creo que es una ocasión que no debería perder el espectador porque es una película muy extraña de conseguir. Y es raro porque es una novela muy famosa, ¿no? Y entonces lo que sorprende es que dices, no existe esta adaptación, casi nadie lo conoce. O sea, yo hablando con gente que entiende mucho cine clásico, dicen, ¿y esa película? Sí, Jules Briner. Y digo, bueno, ¿cómo? Entonces, porque en España casi no se ha pasado. No sé si a lo mejor alguna vez por televisión y tal, pero lo que hice él por cineclubs a lo mejor. Y entonces tenemos la ocasión de verla y creo que merece la pena mucho. Es un drama de estos típicos sureños, que digo yo, dramas sureños, como puede ser Tennessee Williams o, bueno, Williams, evidentemente Faulkner. Y creo que, aparte, también sorprende mucho a Jules Briner, ¿no? que lo mencionaremos, que es el prota, siempre con su seriedad, su parquedad y tal. Pero a mí lo que me sorprende es... Con pelo, es lo que te iba a decir. Lo que me sorprende es que es de las pocas películas que tiene pelo, hay más. Sí. Hay más. O peluquín. Pues no lo sé, porque no sé si era un señor... Igual aquí todavía era suyo. No, es peluquín, ¿no? Es peluquín. Se nota, cuando está de espalda se nota, el espectador que se fijen Se nota un en el poquito, ¿no? cogote de Jules Briner. Pero igualmente, como no está remasterizada la película, probablemente tengas que fijarte bien. Ya. No, pero sí que yo creo que es uno de los grandes actores que nunca ha sido muy valorado, salvo por Los Siete Magníficos y cosas así, Ana y el Rey y tal, pero creo que hay que verle como lo que es, sobre todo, contención y tal, John Woodward, por supuesto, y luego hablaremos, pero el que más me gusta de la película es Jack Warden, que es un actor que nunca ha sido valorado lo suficiente y que siempre hace unos papelones que, vamos, alucinantes. O sea que, a verla todo el mundo. Pues venga, vamos a ver ya El ruido y la furia. Volvemos del sur de Estados Unidos, un sur que en el cine se ha retratado muchas veces, pues a través sobre todo de drama. No recuerdo muchas comedias que sucedan en el sur de Estados Unidos. Hemos visto El ruido y la furia del año 1959, dirigida por Martin Reed, una película basada libremente en la novela de William Faulkner. Y hay una cosa con la que me gustaría empezar, que ha señalado David al principio, y es que invitaba a los espectadores a ver esta película, pues un poco quitándose la carga literaria, es decir, no teniendo como referencia para quien hubiera leído el texto, o quien no lo hubiera leído, quien pensara que iba a ser una cosa como muy profunda y muy, no sé, un poco ladrillo de entender, porque venía de una obra muy respetada dentro de, ¿no?, por la crítica literaria y demás. Y es verdad, no sé si estaréis de acuerdo, que al final esto no es Faulkner, es buen cine, es una película. Sí, además... Está muy homologada a los parámetros Hollywood, pero es Faulkner, ¿eh? No, pero yo me refiero a lo que es la estructura de la novela. Es que Faulkner siempre se ha pensado que se oponía a Hemingway, dentro de lo que era la Lost Generation o tal. Faulkner, Hemingway, frase breve, fácil adaptación por tanto al cine, agilidad, acción trepidante. Pero las novelas de Faulkner, el párrafo es largo, pero muy denso, muy minucioso, hay un tempo muy especial, efectivamente, pero no dejan de pasar cosas, ¿sabes? De hecho, para mí su obra maestra, que es Mientras agonizo, que yo considero que es una especie de fusión contemporánea de la Ilíada y la Odisea al mismo tiempo. La anécdota es un carro que lleva a una señora que ha dejado dispuesto, que quiere
dispuesto de que quiere ser enterrada en su aldea natal. Entonces hay un percance y el carro se queda atascado en un barranco y entonces se desata el flujo de conciencia, que era su método de escritura, igual que el monólogo interior en Joyce, en su caso se le llamó flujo de conciencia, y hay 15 puntos de vista distintos de toda la familia, de todos los que intervienen en la puesta en marcha del carro con el féretro, etcétera, sobre esa escena tan, por un lado tan sorprendente y luego tan trivial, ¿no? Y tan de una persona de pueblo, vulgar, ordinaria, pero construye una acción trepidante y no dejan de pasar cosas en esos 15 puntos de vista distintos. Quiero decir, referido al Ruido de la Furia, la novela, por supuesto, tiene mucha más chicha, ¿no? Exige una lectura, como bien dices, mucho más minuciosa, pero Martin Reed ha conseguido adaptar el espíritu forneriano, si no la letra. En eso estoy de acuerdo contigo, pero es muy Faulkner en cuanto al espíritu, en mi opinión. Ajá. Ya, pero la estructura aquí es una historia lineal, totalmente, ¿no? El tiempo es lineal, la novela no, que es una de sus principales características. Totalmente, también. La estructura tiene razón. Los puntos de vista aquí parece la película que es sobre todo el de ella, o sea, el de la chica, es el punto de vista que es prima. el único personaje que ¿verdad? tiene voz en off, además, en toda la película. Cierto. Y de alguna manera abre, no es que abra y cierra la película, porque la que abre la película es el personaje de la criada negra, pero sí que es verdad que es como el nexo de unión entre todos, ¿no? Y además es el personaje que más se mueve, ¿no? que más cambia de escenario, por así decirlo. Pero, y en torno al que las acciones giran. Claro, una narración más propiamente dicha, aunque no. Las acciones y las acciones volitivas de los personajes giran en torno a ella. Tramas que probablemente tuviese más importancia en la novela, ¿no? Todo esto, la de Benji, con todo eso que salen a veces. La madre es un poco el objeto de deseo de la novela. Aquí son subtramas, que como la novela serán tramas principales, ¿no? Sí, es cierto que Pivota, que es la gran protagonista, y hace además un papel que ya lo hemos mencionado antes, lo ha mencionado David, hace un papel fantástico y muy difícil, realmente un registro de chica conflictiva que quiere vivir, pero a la vez quiere ser respetuosa con toda una tradición y un legado y tal, que vive su aventura, que no cuaja, pero la tiene, que es valiente, ¿no? Que hace esos viajes a Memphis de ida y vuelta sin salir del autobús, ¿no? Que es algo curioso. Yo recuerdo que alguna vez lo hice en Madrid, Madrid-Cuenca. De joven, no, Madrid-Madrid. Madrid-Cuenca tenías que hacer noche, y entonces era más complicado, ¿no? Pero ella construye muy bien el personaje, además, ya que estamos hablando de Woodward. Esta chica provinciana, está muy bien la forma de caminar, la forma de moverse, te la crees, vamos. Está muy bien. ¿Qué edad tendría? ¿Qué edad tenía John Woodward cuando porque aquí hace de más joven? Claro. Eso sí que es verdad que el personaje de la novela es bastante más joven. ¿Cómo se mueve y tal? Había momentos que se hace la niña y es un pelín forzado, pero es verdad que los demás cuando empieza a arrastrar los pies, no sé qué, como no, tal. Es verdad que el personaje a veces se olvida más joven, el original. Tiene 17, no es mayor de edad. No. Sí, entonces claro, tú dices, bueno, es ingenua ¿por qué? ¿Por qué es tan joven o es ingenua porque es una chica de pueblo que no ha visto mundo al fin y al cabo, ¿no? Y se pone estos vestidos que tiene así como tan sencillitos, pero que para ella son muy especiales. Cosas, ¿no? Yo creo que son ambas cosas. Claro. ¿no? Y sobre todo dice, como no pase algo este verano ya, porque ya lo necesita que y ahí más dice que no le interesa el tema del vestuario, que no es lo importante, ¿no? Claro. Es un personaje como muy auténtico, que va como al fondo de las cosas. Las mujeres, ¿no? típicas que siguen a los chicos, claro. Ella la parodia, ¿no? Hay un momento que está parodiando a una que camina y se pone al audio y los hombres no la miran, como esta no es mujer. Pero yo pienso, de cierto modo, el personaje de Jason, haber dicho que todo pivota en torno a ella, que efectivamente es el gran motor de la acción, pero el personaje de Jason también es muy importante porque está todo el rato, si hablamos de una galaxia sería el Sol, porque todo, él va controlando un poco toda la acción, que es el arco de transformación. Él los calienta a todos, es decir, los da de comer a todos y es el que los protege. Que de inicio lo vemos como un ogro, o sea, es un personaje como negativo, controlador, fiscalizador, policial, que encarcela, tiene presa a la chica, y sin embargo al final te das cuenta que es un acto de amor y de sacrificio. Incluso con el dinero es generoso. Pero una vez más es el punto de vista de ella, porque ya desde la propia voz en off del principio de la película te están presentando, están describiendo a este personaje de una forma muy negativa. De hecho, a mí uno de mis momentos
preferido de la película, a lo mejor ya casi lo puedo adelantar, es esta conversación que tienen en la heladería después de haber visitado a las viejas señoras estas con lo del soplido, que es muy divertido. Sí. Y por primera vez hay un acercamiento entre ellos, ya no se relaja un poco la hostilidad y mantienen una conversación normal, y es un momento muy bonito, no solo en lo que supone dentro de la película, sino ellos como actores. Ajá. Se nota que llevan muy bien el arco de transformación de los personajes y está muy bien, sí. Pero normal que incluso se ve que hay un comienzo de enamoramiento por parte de ella, porque, él ya está él está enamorado perdidamente hasta enamorado. las trancas, todo el vamos. rato, Porque... sí. Pero está muy bien llevado por el guión, Sí. porque te lo va descubriendo poco a poco. O sea, al principio, Exacto. y poco a poco vas descubriendo que realmente él está enamorado de ella. Hombre, hasta llegar a la cumbre, ¿no? Que es la escena del beso, que la verdad es que es muy potente, porque es un beso turbador incluso, ¿no? Es una escena muy cruel también, ¿no? Porque él de repente la aparta y le dice que, bueno, ahora ya ves qué fácil es que te sientas mujer y todo eso, ostras. Pero es verdad que al final la obsesión que él tiene y que al final se concreta en la última escena de la película es que ella por fin tenga independencia y sea una persona adulta, libre para tomar decisiones y que crezca en todos los sentidos, ¿no? Entonces él ya, de alguna manera, ese cigarrillo que se fuma en la parte final y todo esto es como, bueno, ya he cumplido mi misión, ya lo he conseguido, ¿no? Estoy contento. Y ahora que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Porque te lo dejan abierto en ese sentido, ¿no? La última frase de ella es, bueno, ahora ya... Sí. Bueno, pero es un poco explícito el hecho de que en el Sí, último plano, claro, si os fijáis, sale a... Claro. como a mirarla o a... En fin. Es como ahora sí, ya, o sea, como Sí. que ella ya controla la situación, Claro. controla la situación Claro. y... Está en una parte elevada de la casa, que eso siempre sí. significa algo, ¿no? Y se asoma al exterior. La verdad es que es un final Sí. muy potente y insisto, habla muy bien de la cinematografía de Reed, ¿no? Porque por un lado en esta película es un buen ejemplo, controla muy bien lo que es el rodaje en exteriores, el cinemascope en esta película que está estupendo, ¿no? Qué bien compone los planos y la profundidad y sitúa muy bien siempre los personajes en su escenario, ¿no? Porque esta es una película que visualmente, ya no solo porque la fotografía es bonita, que lo es, sino porque los decorados transmiten muy bien este ambiente del sur, ¿verdad? Y luego además la película tiene como un tempo, tiene este tempo que tenían estas películas de esta época, ¿no? Que hoy podemos llamar clásico, pero que en realidad está bien porque hay otros directores que a lo mejor fuerzan un poquito más. Estoy pensando en Douglas Sirk, ¿no? Que siempre va un pasito más allá, no siempre está al límite de resultar excesivo, ¿no? Sin embargo, Reed es como un poquito más sereno, más respetuoso, más, no sé, es más calmado, por así decirlo, ¿no? Más americano. Sirk a lo mejor es más europeo, que es verdad que lo era. y Reed es más americano y la verdad es que me gusta porque tú ves esta película y se nota que es cine clásico, que es una película de los años 50, ¿no? Muy bonito. Totalmente. Mencionabas el diseño de producción, es extraordinario el diseño de producción, cómo recrean esa mansión del sur de Estados Unidos, totalmente cochambrosa, en ruinas, que viene a ser un reflejo también de la situación personal y moral que tienen la mayoría de los habitantes de la casa, de la mansión. Es un reflejo de su interior. De Jefferson y de la ciudad incluso, porque Sí. en la conversación con la vieja dama esta que está preocupada, porque claro, el modo de mantener las fortunas o de ascender socialmente es el matrimonio, de conveniencia, claro, normalmente. Entonces él les cuenta cómo la casa, que no se quejen porque la casa de enfrente, los no sé qué, ya pasaron a la historia, tuvieron que se arruinaron, tal. Cómo la fortuna es velidosa y cómo hay esa especie de decadencia, ¿no? Que un poco se plasma en la familia en el hecho de que el gran patriarca, el abuelo, ¿no? El abuelo Compson. Fue y trajo a esa señora de Nueva Orleans, que luego está el lujo y el glamour, está de repente en Nueva Orleans, en tener unas mucamas, en tener una casa del barrio colonial, tal. Es como la ciudad, la metrópoli, ¿no? De la ensoñación de lujo. Y sobre lo que decías de los decorados, es que es curioso cómo ese contraste que hay entre las paredes desconchadas, las puertas mal pintadas, etcétera,
y luego las habitaciones como profusamente recargadas, ¿no? con telas, con bordados, con cortinajes, con... Sí, ya son como recuerdos fantasmagóricos, como ¿no? antigüedades, Sí. como si fuera una especie De otros de tiempos. tienda de antigüedades, ¿no? Pero eso se traslada, viejo, ¿no? Ahí Sí. se perdido, traslada a ¿no? los personajes porque las mujeres siempre van con unos trajes excesivos, ¿no? Y unos peinados y es todo... Por cierto, hablando de los trajes y los peinados de las mujeres, lo comentaba Antonio al recomendar la peli al principio, transcurre en los años 50. La película, la novela no, es del 29. Claro. Entonces, ahí también, Hay yo un creo que cambio también de- es cambio de un década. acierto, ¿no? O sea, quiero decir, no, es decir, el sur seguía estando en crisis, o sea, que no. Claro, no, No supongo en los Claro. años 20 más, claro. O sea, más de la guerra, aún, más bueno, cerca sí, la guerra, pero más pero bueno, cerca se de la quedó ahí un seguridad. poco estancado, ¿no? Nos da la sensación que De hecho, gran parte del sur de Estados esa Unidos, región sí, se quedó. muchas regiones quedaron estancadas Hombre, y después no, del glamour, bueno, la riqueza que tuvieron y sí, tal, antes eso de la no guerra lo de han vuelto a Secesión, recuperar. Eso no lo volvieron a Y recuperar. la Gran Depresión, que en la novela será algo mucho más evidente, pero claro, en esta película es como algo que todavía está ahí, que resuena, ¿no? Es un eco que está ahí emponzoñándolo todo, pero sobre todo Reed también tenía como esta especie de obsesión, es una defensa que tuvo durante toda su carrera de la igualdad racial, ¿no? La defensa de los negros, y que lo desarrolla a lo largo de toda su Luego, obra. él era muy conservador, William Faulkner. Faulkner, no, yo estoy hablando de Reed. Perdóname, yo es que estaba pensando en Faulkner, incluso que era le bastante acusaron conservador. varias veces indebidamente, en mi opinión, de racista, porque él simplemente se limitó a hacer literatura de toda esa decadencia del ocaso de la esclavitud. Es lo que conocía Faulkner. Claro. Él, de hecho, salió poco del sur de Estados Unidos, no... y bueno, pues... En la película concretamente yo creo que tratan con cariño a todo. Sí. De hecho, a mí me gusta mucho cómo comparan las... Habéis hablado de escenarios, pero comienza la casa de ella, ¿no? De la criada, y es una casa bastante agradable, o sea, parece, ¿no? De fuera, así, idílica al lado del río. Bueno, a lo mejor lo tratan un poco No, de Pero qué bonito es el No, pero primer- no, paternalismo, la ¿no? primera, Puede ser. el plano puede que abre ser, la pero película... es agradable, o sea, de repente Sí. dice, va a transcurrir aquí. Y dices, pues es un sitio agradable, me gustaría vivir ahí. El plano que empieza la Luego película, ya es- que es precisamente ese acercamiento a la Sí. casa a primera hora de la mañana, muy suave, muy lento, con la música tan bonita de Alex North, es verdad que es una imagen bucólica, tienes razón, sí, sí. Sí, sí. Hasta que se abren las puertas y descubre... Sí. Bueno, de hecho, Claro, es que pero- la criada también, que es otro de los sostenes, que es un miembro más de la familia, ¿no? Es uno de los sostenes ¿no? En la que pone un poco de cordura Sí, sí. y... Es un pilar y es un como pilar que de los la ha criado a familia. todos Sí. y Y la que ve las cosas desde una Exacto. perspectiva más juiciosa y más sensata. Y es lúcida, ¿no? Y es como la que Sí. quiere perpetuar la familia, en el sentido hay un momento que dice, cuando van a la ceremonia religiosa y tal, que dice, yo vi todo empezar, algo así, Lo he y visto todo acabar. ahora es como el fin, o tal. Pero ya además tiene el poder de enfrentarse conciencia incluso de a la Jules familia. Briner, ¿eh? Se le enfrenta a él mucho Sí. más que Todos. cualquier otra Sí. familiar. Y eso es sorprendente. Y a la madre de arriba Y también. a la ¿no? madre también. Que es No, otro es personaje interesante, ¿no? Porque tiene como una autoridad moral, ¿no? Claro. Sobre ellos. Exacto. Hay un buen trato de los, Le lo han que dado la dice vuelta David, al- de la gente de color. No, vamos. por supuesto, pero para Martin Reed esto era una obsesión, Sí, ¿eh? sí, sí. Y en esta película se ve, a mí me encantan esas escenas que parecen casi documentales, de esa mañana de domingo que van todos a la iglesia, que se han La arreglado. fiesta del Claro, todo carnaval. esto, claro, de todo esto lo tenemos teniendo en cuenta la situación racial que se vivía, sobre todo en el sur de Estados Unidos, que Pero no solo en los 20, que es la que la época desgraciadamente de la lo novela, siguen sino en los 50. arrastrando. No solo en los 20, eso sigue igual. Por Y hasta casi supuesto, ahora, y hasta hasta ahora. casi O hasta sea, los 90. desgraciadamente seguimos viendo Sí. enfrentamientos por Claro. cuestiones raciales Por en esa Estados zona. Unidos que nos parece sorprendente, pero sigue ocurriendo. Exacto, por Sí. desgracia. No, él siempre tuvo una conciencia crítica bastante importante. Tiene películas, por supuesto, con un contenido político más evidente. Aquí no, aquí es algo que forma parte del paisaje, ¿no? Por así decirlo. No es el tema principal. Pero bueno, de alguna manera él siempre está ahí, ¿no? Siempre está flotando. Pero fíjate cómo afronta, perdona, el reto de adaptar a Faulkner, que es lo que decía Bensi, que fue un autor siempre tildado de excesivamente caballero del sur, ¿entiendes? Como que hizo literatura de esa estética, ese glamour del perdedor, ¿no? De su condado imaginario de Yoknapatagua, etcétera. Y cómo lo adapta y lo recrea, y de algún modo evidencia que eso era también un infundio de gente que no había leído bien que no había comprendido a fondo el mensaje de Faulkner, ¿no?
Y luego están estos personajes que es curioso, pero aparecen muchos autores del sur de Estados Unidos, como Carson McCullers, y que siempre meten personajes con algún tipo de minusvalía o personajes muy peculiares, seres un poco extraños para los demás, ¿no? En Faulkner siempre hay discapacitados, siempre. Sí, en Carson McCullers igual. Porque es importante la inocencia que tienen esos personajes también, que están fuera de la moralidad, de todo tipo de... Y eso es interesante con todo el contraste. Es curioso cómo aparecen muchos autores, grandes autores del sur de Estados Unidos. En Faulkner siempre hay alguien, o alguien que tiene problemas mentales, inadaptado. Por eso que Carson McCullers pasa igual. La Sánchez Arévalo también lo hace, no sé por qué. Sí, es un hombre faulkneriano, claramente. Y luego quería que lo habéis mencionado un poco de pasada, el personaje tan curioso que es quizá de los personajes corales el más periférico, el de la viuda del gran jerarca, del gran patriarca, ¿no? La señora de la casa, la mamá de Jason, ¿no? Es la madre biológica de Jason. Esta señora me recuerda un poco el personaje, que es algo muy curioso, que en un tiempo investigué, en la figura del tumbao, porque en un momento dice, vuelve el personaje de Margaret Leighton, la mamá de Joan Woodward, ¿no? Dice, entonces voy a estar recluida en mi habitación. Y eso es algo que se dio, en España hubo mucho después de la guerra, quizá por razones políticas y tal, en uno y otro bando, gente que de repente decidió retirarse no hablo de los hombres ocultos o de los maquis o cosas de estas, sino de gente que se encerró en su casa y ya no salió nunca más a la calle y se acostaron, ¿no? Y luego hubo en Extremadura, que eso ha escrito de ello el escritor extremeño, no recuerdo el nombre, un novelista muy bueno, actual. Se daba de repente en el campo, en un matrimonio, de repente el hombre solía eso, la mujer no lo hacía, esto. El hombre de repente un día decía que no se levantaba, que no iba al campo, y al día siguiente que tampoco, tal. Entonces la mujer se ponía como de luto. Ay, sí, hay muchos así todavía. No, pero yo me voy a apuntar a eso. Sociológicamente ha pasado, ¿no? Entonces el hombre de repente entraba como en depresión y la mujer iba por el pueblo como si hubiera muerto el marido. Entonces se ponía de luto y la comunidad le daba pues un poquito de trigo, de lo que fuera, porque él ya no trabajaba al campo. Y un buen día el marido volvía, abría la ventana, se vestía no sé qué y hacían una gran fiesta. Descansado. Sí, se llama la figura del tumbao. Hay una canción maravillosa de Chicho Sánchez Ferlosio que trata sobre esto precisamente. Pues tengo que oírla. Que es estupenda, muy divertida. Se llama Año Sabático. Ya me dabas la referencia. Este año no hago nada. Pero se llama Año Sabático. Año Sabático. Bueno. Pues me la ha recordado esta mujer. No os voy a hablar de... Yo quería hablar de John Ward. Bueno, sí, por favor, hemos mencionado este tipo de personajes que suelen introducir, o Flannery O'Connor, o... Por hacer la broma he perdido la... Sí, y aquí lo interpreta el personaje de Benji, Jack Barden, que está estupendo. A mí me parece que está colosal, vamos, transmite muchísimo, sin casi hacer nada, sin ¿no? decir una palabra. Cómo se mueve, cómo bebe la leche, incluso, ¿no? Casi con las dos manos, con las moscas y tal. No, sobre todo la relación con el niño, me parece una cosa súper tierna y... Uy, qué lástima cuando se lo llevan, por Dios, y el niño... Da muchísima pena, el pobre niño... Qué mal. Y el niño se va sale corriendo, claro. Sale corriendo en el bus, en la selva, no sé, en la jungla. Yo creo que de hecho solo tiene un momento en que ese personaje sonríe en toda la película, que es al principio cuando se despierta con el niño en la cama, ¿no? Que los dos comparten una mirada. Y es súper curioso porque están separados por una tabla. Y además el niño con qué madurez habla con él y dice, claro, como solo te cuido yo, solo me preocupo por yo. Dice, ¿has estado bien, Benji? Dice, no lo sé, porque yo mientras duermo no puedo vigilar. Eso está muy bien. No, pero hay una ternura ahí especial y lo que dice, él sonríe y al final también le sonríe y por eso sale el niño corriendo, ¿no? Porque claro, porque hay como un leve, claro, él es consciente, el personaje de Jack Barden, y es como que le agradece, ¿no? Al niño, le reconoce como su apoyo, ¿no? su camarada, su colega de juego, su... Es que al final la película se sostiene sobre las relaciones entre los personajes, ¿no? Y según vayan Martin Reed se vaya fijando en uno u otro, pues la película se vuelve un poco más tierna o más dramática o más emotiva, según. Bueno, y luego cuando aparece Margaret Leighton, que está fenomenal, también hay momentos muy duros ahí, ¿no? Cuando Jason pasa de largo con el coche, eso es muy duro. Es muy duro, sí. Es muy duro y muy rudo. Son como que les va dando lecciones, pero de qué manera, ¿no? Y es necesario hacerlo así. Luego te das cuenta que sí, ¿no?
que sí es necesario porque... Siempre tiene un doble juego. Sí. Está muy bien la escena cuando va conduciendo y va saludando a los vecinos con el gorro, ¿no? Que tienen esta cordialidad que tienen estas Porque necesitan zonas un del poco de sur. correctivo, porque... ¿No? Sí, hombre, sí, sí. es que... Él claro, está educando a todos, los o está trata de educando. hacerlo. El único personaje, fíjate, estamos hablando de todos los personajes, el único personaje que para mí queda un poco abandonado en la película El alcohólico. es el alcohólico, Sí. sí. Que yo estoy convencido que la novela sí que tendrá mucho más desarrollo. Pero aquí está por ahí, tampoco le dan mucha importancia No, y se queda un poco cierto. cojo. Se queda así y además tiene historias fuertes, claro, ahí no hay quien no tenga En la novela creo recordar nada es fuerte como, que contar. como un poco alter ego de Faulkner. Es que hace mucho que la leí, pero que siempre fue muy aficionado al bourbon, evidentemente. Al drinking. El propio Faulkner. Tendría mucho discurso interno, ¿no? Me refiero, no más que tanto acciones como pensar, ¿no? No, Lo es está que en la sucediendo, a lo novela mejor, son ¿no? Por todos eso. puntos de vista Claro. de cuatro Claro. Y eso es personajes muy difícil distintos. trasladar, si claro, decides no. ir por ella. Bueno, es muy difícil trasladar, pero lo ha intentado James Franco en una producción, creo, del 2014, que ha dirigido él, Sí. y además él interpreta el papel de Benji en esa película, y lo ha intentado hacer así, o sea, Sí, lo que pasa es más fiel al Claro, pero texto tú piensas literario. tú piensas una cosa, en cine clásico la gente no está acostumbrada a que haya varias narraciones No. de diferentes personajes. O sea, ahora ya hemos visto películas de Scorsese y tal que lo hacen y van saltando y no hay problema. Pero en esa época, o sea, es como de repente que hable otro personaje y hable otro, la gente dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está hablando? ¿Quién? Pero tú sea, fíjate, no estamos acostumbrados. Faulkner, que yo personalmente, vamos, últimamente documentándome un poco al hilo de esta película, siempre pensé que era esencialmente intraducible al cine, a pesar de que él firmó una cincuentena, no firmó, pero intervino Con en una guiones, cincuentena de guiones trabajó en Hollywood, entre sí. los años 30 y 50 y tantos, incluso después de haber ganado el El Nobel, Nobel. que lo gana en el 49, hasta el 55 Sí. se estrena una película firmada por él, o cofirmada, lo que fuera. Bueno, y había sido adaptado ya, en nada más empezar el sonoro, en el año 31 adaptaron Santuario, que es otra de sus obras mayores, complicadas, que luego hizo una versión Tony Richardson en el 61, creo, y tal, que estoy deseando repescarla por ahí, ¿no? Y luego estas adaptaciones de Martin Reed, que esta es la segunda, porque claro, hizo El largo y cálido verano, con que- John Woodward que es también. ópera prima, ¿no? Si no me equivoco, de Martin Reed. No, tenía... Había hecho algo sí, antes. tiene Con Bueno, Paul otras películas Newman, antes. basado en una Exacto, serie de sí, sí. relatos de Faulkner. En The Hamlet y otros dos relatos. Y bueno, te das cuenta que no solo es su contribución al cine, que siempre se dijo que él detestaba el cine y era puramente alimentario, y parece ser que no es tan cierto, que él bueno, declaró luego cuando le habían dado el Nobel en revistas culturales y tal, que no le interesaba la escritura cinematográfica, que nunca se la había tomado muy en serio, pero parece ser que no es cierto, que él era muy profesional y siempre supo deslindar, eran como compartimentos distintos, su escritura creativa, o sea, lo que era su atelier, su novela experimental profunda, que como vemos luego se ha llevado varias veces al cine, y luego lo que era su aportación a guiones de historias ajenas, de encargo, Está claro que una cosa etcétera. le daba de comer y otra cosa le daba prestigio. No, bueno, pero ya, digamos, incidió en ello después del Nobel, que ya no tenía necesidad de Bueno, dinero. bueno, habría que verlo, ¿eh? Bueno, no os sé. voy a pedir ya, que no tenemos tiempo, secuencia o escenas, Antonio. Bueno, me la has birlado tú, pero creo Bueno, que añado un punto de pero vista, que sí. es la de el reencuentro cuando Joan Woodward vuelve, que además es como patético, porque quedan en el sitio, en la plaza, en el banco, tal, y da la impresión de que ella con la maletita pasa la noche ahí. O sea, porque- Margaret Leighton, ¿no? ¿Te refieres? El He dicho- personaje que interpreta a Margaret Margaret Leighton, he sí. dicho otro nombre, perdona. Sí. Pues efectivamente la mamá, ¿no? Cuando llega, después de como cual hija pródiga al pueblo, no le ofrece alojamiento de inicio bajo el techo y le da esa especie de escarmiento de que pase la noche, que a mí eso me deja un poco estremecido, ¿no? Sí. E incrementa la leyenda del De aspecto crueldad. de ógoro, de dureza e intransigencia de Jason, ¿no? De Jules Briner. Y luego cuando pasa con el coche, que de repente dices, bueno, este tío es un verdadero Sádico. canalla, Sí, sí, es un sí. sádico. Pero luego él se lo explica, dice, es lo que hemos pactado. Tú solo querías verla, la has visto. Porque no, No se me has fía dicho de que ella, querías ¿no? hablar. Le está dando la lección como de madurez, de esa especie de expiación a que somete a los Hombre, personajes. es que él dejó allí al bebé y vuelve ahora, Claro. pues 17 años después, pues claro. Pero como que no falta el pacto, cumple los acuerdos. Sí. El acuerdo era verla. Literal, ¿La has visto? claro. Sí, pero luego fíjate cómo acaba, que le dice, no, y ahora te vas a quedar aquí, vas Claro, a poder esta estar es tu aquí. casa, Esta es tu casa. etcétera. Muy bien, David.
Pues, bueno, hay muchas cosas que me gustan. Hay un plano particularmente que me encanta, la verdad, que es cuando después de la escena, la parte final, cuando ya se ha dirimido el desenlace con el feriante y Yul Brynner y con esto del dinero, que si te lo quedas, todo esto, y ya cada uno se va por su lado y se queda ella sola, que como que avanza con la maleta, sí, con esa especie de juego de piernas que tiene un poco distraída, y la cámara se eleva así como muy despacito y empieza la música. Eso es un plano muy, muy bonito, y no solo porque es bello estéticamente, sino porque explica muy bien narrativamente que ese personaje ya acaba de cambiar, ¿no? Y me gusta mucho porque habla de la gran habilidad de Reed como director de contar cosas sin necesitar el subrayado, ¿no? Más bien por la sugerencia, incluso en una escena a lo mejor un poquito, bueno, un poquito no, bastante más turbia, ¿no? Que es cuando la mujer estaba por la noche a ver a la tienda, sí, que van a tener ahí un affair, ¿no? Y fíjate qué sutilidad, simplemente con la escena del ventilador, claro, y ella hace ese gesto, ahora ¿no? harían un reggaetón con lo del ventilador. Sí, ¿no? Pero ¿cómo defiende a las mujeres de la casa? Porque directamente es su jefe, sí, y al verla bajar del coche sería a palos con él. Bueno, a ver, esto, claro, yo lo veo desde el punto de vista del siglo XXI y tal, y a mí me hierve un poco la sangre con lo de eso, de cómo defiende a las mujeres. Y cuando sale tarde el feriante, ¿no? Ya lo sé, es un poco como si fuera claro, es que aquí, el gallo. En todo este mundo del está corral. muy presente la cuestión del honor, el honor asociado a la mujer. Al apellido claro, también, sí, pero que al final lo transmite la mujer, ¿no? Y como que a la mujer hay que controlarla y eso porque es la que es depositaria del honor de la familia. Exacto, sí, no, hay un componente totalmente pero machista, que es de la época. Con el personaje del alcohólico que sale corriendo detrás del feriante, y el feriante no se lo piensa dos veces, sale... Pero con el personaje del alcohólico... Nosotros nos lo planteamos, pero antes no se lo planteaban, y eso es una realidad, vamos, que no... Sí, que incluso vosotros sois más jóvenes, pero yo recuerdo... O sea, yo lo del feriante y tal, me lo imagino en un pueblo, llevo un feriante y salía con una de 17 años y vamos... Iba la familia iba con la escopeta, a lo mejor la familia, o no, a acojonarle. Bueno, esperemos que no. No, o sea, sí, yo conozco pueblos que... O sea, que sí que puede pasar, pero es lamentable, porque a estas alturas, y a esas alturas también, pero bueno. Lo que pasa es que, claro, también todo lo que la madre que abandonó a la hija, que resulta que dice que se ha reformado y sigue estando igual. Es decir, no le encantan los hombres y no pasa nada, pero vamos, que ya es así. O la aceptas o tal. Y al final él dice, ¿qué quieres que me vaya? Y dice, no. Dice, te vas a quedar. Y eso es lo bonito también, ¿no? De Brynner, que la deja, no la larga. No, pero bueno, si lo malo de eso es que, a ver, si no pasa nada porque le gusten mucho los hombres y quiera estar con 8000. Si lo malo de eso es que parece ser que ella misma... O sea, no está, no acaba de estar a gusto con la vida que llevas. Eso es lo dramático del personaje moral, de ella. No sé hasta qué punto ella, pues, por la sociedad en general, ¿no? Por tampoco estas presiones sociales, lo ¿no? sabemos, de que siempre la han llamado claro. de todo y la mujer está condenada por eso, pero probablemente, no sé si no estuviésemos eso. Pero bueno, esto no se sabe, evidentemente. No se sabe. Está bien sobre todo lo que te digo, de que haya esa ambigüedad o por lo menos esa dualidad del personaje. O sea, que Yul Brynner parece una cosa, luego es otra, pero no se sabe bien y eso es interesante siempre. Personajes complejos, vamos, sobre todo. ¿Te digo mi escena? Por favor. Vale, yo vuelvo otra vez a Jack Warden. O sea, a mí es que siempre pienso en la película y me acuerdo de él. O sea, la escena que el niño le saca y le dice, te voy a llevar a la feria. Esa escena es mi favorita. Porque el hombre de pie, ahí como un tótem, y le dice, ¿y este no sé qué? Y le ponen el cartel y va por ahí y todo el mundo dice, joder, a uno que no lo han visto nunca, de la familia, maldita esa, y va ahí con su... Bueno, maldita, con todos los problemas que ha habido en el pueblo. Sí, pero que además es como la familia más prestigiosa. Exacto. O por lo menos lo era y ellos pretenden todavía guardar pero bueno, ese... que sabemos que es Benji, que le tienen a oculto y que de vez en cuando van niños a ver, sí, dicen que es un gigante y que le lleven ahí como un tote, que parece un gigante de verdad de 3 metros, con su cartel. Y luego le quitan el cartel, le quitan el Brynner el cartel y tal, y se va de pie, sigue ahí. Esa imagen no se me va, o sea, me parece... Y luego toda la relación con el niño, ya digo, creo que es lo más bonito de la película, por el contraste y bueno, y aparte que está lleno de escenas memorables y tal, eso es lo que más me gusta a mí. Es que ese niño es para comérselo a besitos, total. Es que es una ricura de niño. Total. Y el otro también, salvo cuando intenta estrangular, ese momento de claro, pesadilla nocturna, ¿no? La película, pero ahí vemos que hay un montón de historias subterráneas, turbias, que bueno...
que ahí lo dejamos. También es interesante porque, bueno, pasaron la censura, bueno, hemos visto una escena, la de un beso, que esa no pasó la censura, por lo menos aquí en España, y no la doblaron, y por eso la hemos visto en inglés. Pero que bueno, luego Martin Reed, porque es una historia con un trasfondo muy fuerte, la de la novela. Y aquí, en el año 59, Martin Reed logró suavizarlo, pero vamos, que se intuye que ahí han pasado cosas. Hice esto como poco, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene. Sí, ¿no? Venga. Venga.